Si digo la palabra fabuloso, ¿qué te imaginas? Bueno, pues eso es porque actualmente le damos a esa palabra el significado de extraordinario o sorprendente, pero también de fantástico o increíble en el sentido de que no creemos que sea verdadero, algo como sacado de un cuento o de una fábula. Pero la fábula es una clase de narración muy peculiar y muy antigua que sigue siendo muy influyente incluso hoy en día. Acompáñanos a descubrir qué es una fábula y dos fábulas famosas. Lo que de verdad es fabuloso es tener una VPN como CyberGhost que te protege de los peligros del mundo digital y te permite viajar a tierras lejanas. CyberGhost VPN te ofrece un escudo impenetrable para protegerte. Un VPN es una red privada virtual que codifica el tránsito de información ocultando tu dirección IP, datos personales y actividad online a hackers y vigilancia no deseada. CyberGhost elimina las restricciones geográficas para acceder a sitios web, plataformas y contenidos bloqueados en tu región como videos de YouTube o catálogos de películas y series de otros países en 40 plataformas de streaming como Netflix, Hulu y Disney Plus. Podrás disfrutar de, por ejemplo, el catálogo estadounidense de Netflix que tiene 50% más contenido que el de Latinoamérica. CyberGhost VPN es una excelente opción porque no almacena datos de tu actividad online y garantiza tu privacidad. Cuenta con 11,000 servidores en más de 100 países y está disponible para Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV y consolas de videojuegos. Y con una sola suscripción puedes conectar hasta 7 dispositivos. Haz clic en el link que te dejamos en la descripción y obtén un 83% de descuento. Si aprovechas la promoción, pagarás 4 meses menos. Y si por cualquier razón deseas cancelar el servicio en los primeros 45 días, se te devuelve tu dinero. Gracias a CyberGhost VPN por apoyarnos. La palabra fábula viene del latín y tiene la misma raíz que el término habla. En este sentido, una fábula es algo inventado, una hablada. Aunque algunos autores han usado el término en ese sentido para referirse a cualquier cuento o al aspecto narrativo de cualquier discurso, actualmente usamos fábula para referirnos a un género literario muy específico. Una narración breve en la que los protagonistas son animales o a veces cosas que hablan y actúan como seres humanos y que suele dejarnos una enseñanza o una moraleja. Las fábulas son tan antiguas que su origen se pierde en la noche de los tiempos. No sabemos quién contó la primera porque antiguamente no se escribían, sino que se narraban de viva voz y se iban pasando de generación en generación. Los antiguos africanos disfrutaban de narraciones fabulosas en comunidad y apreciaban mucho a los buenos narradores. Se decía que el dios Anansi valoraba tanto las fábulas que quería poseerlas todas. En las fábulas de la India antigua, los animales interactúan con los humanos y con los dioses, y muchas veces son narraciones cómicas en las que unos intentan ganarle a otros con la astucia y el engaño. También en la América prehispánica, las narraciones con animales donde interactuaban con humanos y dioses se mezclaban con mitos y leyendas. Pero la tradición fabulística occidental se remonta a Mesopotamia, donde ya se encuentran tablillas que narran historias de zorros astutos, perros desafortunados y elefantes presuntuosos. Y el primer autor conocido fue de la antigua Grecia. Hesíodo escribió la fábula del ruiseñor en la que reflexiona sobre la justicia. Se cuenta que fue el esclavo Esopo el primer fabulista especializado, quien se dice que vivió en el siglo VI antes de nuestra era y compuso entre 300 y 800 fábulas como las muy conocidas El cuervo y la zorra, El león y el ratón de campo y el ratón de ciudad, La cigarra y la hormiga, La liebre y la tortuga y La zorra y las uvas, que siguen vigentes a pesar de que han pasado más de 2500 años de que fueron escritas. Aunque se considera como la hermana menor de los mitos, la fábula ha sido tenida en alta estima por su poder pedagógico al enseñar lecciones morales y hacer crítica de los vicios humanos de una manera muy sencilla y accesible. Pero no a todo el mundo le gustan
las fábulas. A Platón le parecía que eran discursos que le daban demasiada relevancia a la estética y muy poca importancia a la lógica. En su novela Emilio, Rousseau critica a las fábulas argumentando que deforman el alma de los niños al mostrar cuentos donde la astucia y el engaño resultan vencedores. Pero eso no ha obstado para que las fábulas siguieran teniendo éxito y vigencia. El escritor latino Fedro adaptó al verso decenas de fábulas de Esopo y escribió otras más en el siglo I antes de nuestra era. El género siguió siendo popular en la Edad Media y en el siglo XII la escritora María de Francia realizó nuevas adaptaciones. Incluso el genio Leonardo da Vinci escribió su propio libro de fábulas en el siglo XV con cuentos como La bolita de nieve, en el que ese personaje se vuelve grande gracias a su humildad, o La polilla y la vela, que advierte sobre el peligro de dejarse deslumbrar por las apariencias. En el siglo XVIII la fábula tuvo un auge con autores como el francés Jean de La Fontaine, que escribió con humor y frescura 243 fábulas en verso, como la famosa La rana y la vaca. Y en España, Samaniego hizo sus propias versiones de las fábulas de Esopo. Tomás de Iriarte escribió sus propias fábulas, como la famosa El burro flautista, que derivó en la hoy proverbial frase El burro que tocó la flauta. Poco después, en México, Joaquín Fernández de Lizardi también incursionó en el género. Algunas de sus fábulas invitaban a la rebeldía, como La hormiga y el elefante, que muestra cómo alguien pequeño puede derrotar a un enemigo aparentemente invencible. Ya en el siglo XIX, la inglesa Beatrix Potter, naturalista e ilustradora, escribe libros como Peter Rabbit y convierte la fábula en un naciente formato, el libro infantil ilustrado. En un mundo donde los seres humanos y los animales convivían de manera estrecha, las fábulas posiblemente surgieron de la observación de sus conductas. Si la hormiga guardaba granos en sus túneles, seguramente debía ser un animal previsor. Si la zorra se escondía y robaba alimentos, era señal de astucia. Si el lobo llegaba a matar personas, seguro era un ser cruel. Ahora sabemos que estas características no son propias de los animales, sino de los seres humanos, y al atribuir a los animales, los estamos antropomorfizando. Aunque en la vida real no es buena idea pensar en los animales de este modo, en las fábulas este mecanismo nos ayuda a entender de manera clara y sencilla el mensaje de cada narración. Y es que hay estudios que han demostrado que después de oír un cuento con moraleja, los niños sí modifican sus conductas, volviéndose, por ejemplo, más generosos. Ahora te invitamos a disfrutar con nosotros dos pequeñas fábulas que nos gustan mucho: La zorra y la cigüeña. Encontrándose en una loma, una zorra muy risueña, a su amiga la cigüeña quiso jugarle una broma. La invitó a comer la sopa, pero se la sirvió en un plato, y tan plano era el ingrato que el pico apenas la toca. La cigüeña nada comió, mas calmó su indignación y, fingiendo satisfacción, a la zorra agradeció. «Amiga zorrita», le dijo, «responder tu atención yo quiero, así que mañana primero a comer a mi casa te invito». Fue la zorra hambrienta y bella, pero ¿cuál sería su sorpresa? Porque al sentarse a la mesa, la comida estaba en botella. No pudo meter su hocico, por más que la lucha hizo. Su hambre no satisfizo y su amiga sí con su pico. Si las enseñanzas te laten, no olvides esta jamás. Siempre trata a los demás como quieres que te traten. El elefante y la hormiga. Un laborioso hormiguero sufría un continuo desastre, pues un enorme elefante lo pisoteaba a diario el grosero. Una hormiga ya muy harta le plantó cara y le dijo: «Te las verás conmigo, mijo, si tu pisada no apartas». ¿Has visto mi dimensión? Ya no me hagas reír. Y el paquidermo a dormir se fue sin preocupación. Ahí fue cuando nuestra amiga se le metió por la trompa y también llamó a sus compas, decenas, cientos de hormigas. Al elefante abusón, con piquetes y mordidas, le causaron 1000 heridas hasta que pidió perdón. La hormiga y el elefante nos enseñan a conciencia. Con unión e inteligencia, el pequeño le gana al gigante. Curiosamente, en esta guerra actual por la información, CyberGhost VPN puede ser tu aliado, brindándote la seguridad y la libertad que necesitas para explorar
explorar y conquistar el vasto panorama en línea. Aprovecha la oferta especial para seguidores de Curiosamente. 83% de descuento y 4 meses gratis. Enlace en la descripción. Gracias a CyberGhost VPN por su apoyo. ¿Qué te pareció el video? Si te gustó, danos pulgar arriba y compártelo. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si quieres formar parte de la comunidad y apoyarnos, considera hacer un aporte mensual a través del botón unirse o en patreon.com/curiosamente. Así podrás aparecer en los créditos, proponer temas y tener otros beneficios.